La semana pasada leímos un pasaje precioso, una palabra que sigue siendo inspiración y aliento y revelación de la obra que a través del Espíritu Santo Dios hace en la iglesia. Habíamos leído en Hechos capítulo 2, donde se cumple lo que Jesús les había dicho algunos días atrás a los discípulos. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder del Espíritu Santo. El Señor les había dicho, Juan el Bautista ciertamente que bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, con la misma presencia de Dios en sus vidas. Y ocurrió. Por eso empezaron a predicar y hablaron en distintos idiomas, y mucha gente que estaba ahí en Jerusalén, porque era una fiesta de la nación judía, en la fiesta de Pentecostés, había multitud de personas y muchos recibieron la palabra. 3.000 personas se entregaron al Señor, reconocieron sus pecados, se bautizaron, la iglesia explotó. Imagínense que acá vinieran 200 personas más de una semana para otra. ¿En qué lío nos meteríamos, no? Pero bueno, un santo lío, lindo lío. En aquel entonces no fueron 200, sino 3.000 personas. Lo que estaba profetizado por el profeta Joel, ¿se acuerdan? Pedro lo menciona. 800 años antes el profeta Joel había anunciado la venida del Espíritu Santo sobre todas las personas, no sobre los judíos solamente, sino sobre todas las personas. Y la iglesia comenzó a crecer en cantidad y eso generó algunos inconvenientes. En el capítulo 6 de Hechos, un poquito más adelante en el tiempo, vemos concretamente uno de los problemas que se produjeron en la congregación. La iglesia en aquel entonces se ocupaba de las personas necesitadas, como siempre debemos hacer, ¿no? Y en aquel entonces le daban de comer a las viudas, por ejemplo, porque no tenían ningún tipo de sustento. Pero claro, después de la conversión de 3.000 personas, tanto judíos como griegos, o judíos y no judíos, ¿sí? La necesidad el comedor comunitario se amplió. La cantidad de gente que empezó a venir era mucho mayor. Y ocurrió lo que a veces suele ocurrir en algunas iglesias, no en esta. Dice que, o el reclamo que le trajeron a los apóstoles fue, escúchenme, a las viudas de ustedes, los judíos, les están dando comida todos los días y en abundancia, calentita, bien preparada, pero a las viudas nuestras, es decir, las que no son judías, las están desatendiendo en la distribución diaria. Entonces, los apóstoles tomaron nota del reclamo y con mucha sabiduría, poniendo las cosas en su lugar, le dijeron a los que habían venido con el reclamo: no es justo que nosotros dejemos la palabra, es decir, no sería lo mejor que nosotros desatendiéramos el ministerio de la enseñanza de la palabra, así que les sugerimos que ustedes busquen a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, personas con sabiduría, a quienes podamos encargar del trabajo de atender como se merece a cada persona que necesita. A los hermanos les pareció bien, así que eligieron, ahí está la lista, aparece Esteban, Felipe, Nicanor, Prócoro, Timón, no me acuerdo cuál otro más, y se los presentan a los discípulos, se los presentan a los apóstoles. Entonces los apóstoles oran por estas personas, les imponen las manos como una forma de decir, así como la iglesia los ha reconocido a ustedes que son personas dignas de servir, nosotros también, y le pedimos al Señor que les dé autoridad para que ustedes puedan hacer este trabajo con responsabilidad, que puedan cuidar
a las viudas de los judíos, a las viudas de los griegos, que puedan con amabilidad atender a las necesidades de la gente, ¿sí? Y dice el texto bíblico que la palabra crecía, o sea, la iglesia crecía, seguía habiendo cada vez más personas que se entregaban a Jesucristo, que creían en el mensaje del Evangelio. Y Pedro, sin duda, junto con los otros 11 discípulos, los otros 11 apóstoles, tuvo mucho que ver en todo este proceso de establecer pautas para que la iglesia funcionara ordenadamente, aun cuando se habían dado algunas situaciones de problemas como estas que mencioné. Porque es una bendición que la iglesia crezca, es una bendición que la gente se acerque a Cristo, ¿sí o no? Y tenemos que trabajar por eso. Esa es la gran encomienda o la gran comisión que el Señor nos ha dejado, que le podamos predicar el Evangelio a todas las personas. Pero de pronto, cuando viene más gente, lo cual es una bendición, también eso requiere de un ordenamiento, requiere de que podamos hacer las cosas de la mejor manera, porque como te decía recién, si vinieran 100 personas más, tendríamos a lo mejor algunos inconvenientes, nos faltarían sillas por empezar, no podrían entrar todos en este salón. ¿Y qué hacemos? ¿Bajaríamos nosotros para que vengan los nuevos? Ah, no, yo soy de esta iglesia y vine primero, que se aguanten los otros. Y surgirían problemas que habría que ir ordenando, ¿se dan cuenta? Entonces, como te decía, Pedro fue parte en las directivas que llevaron a una experiencia que sentó precedentes sanos para el buen desarrollo y el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué hago toda esta presentación? Porque lo que vamos a leer ahora está en la primera carta de Pedro, que la escribió algunos años después de todo esto, pero tenía la experiencia, había estado metido en la situación de la iglesia y por eso tenía autoridad y sabiduría del Señor, inspiración del Señor para escribir esto que sin duda a nosotros hoy nos es de tremenda utilidad, porque tiene que ver con las relaciones interpersonales tan preciosas y tan complejas. Una de las dolencias más grandes que padecen las personas hoy es la soledad. Y aunque vivimos en la era de las comunicaciones, los sociólogos dicen que hay más soledad que nunca. No solamente en las personas mayores, sino aún en los jóvenes, muchos jóvenes que se aíslan, que se encierran, por supuesto, detrás de una pantalla, sea una notebook, una computadora, un celular, pero las relaciones están retrocediendo. ¿Por qué? Porque no sabemos relacionarnos oportunamente. Por eso digo que esto que voy a leer, que escribió Pedro hace 2000 años, nos sirve hoy en la actualidad para que aprendamos y crezcamos en el nivel de relaciones entre nosotros, en la familia, con amistades y fundamentalmente en la vida de la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y dice así el texto bíblico: y ahora una palabra para ustedes los ancianos. Y acá una primera pausa para decir que los ancianos no eran los abuelitos de la iglesia, aunque probablemente eran gente de más edad, pero se está refiriendo a los líderes de la iglesia, pastores, presbíteros se les dice en algunos lugares, ancianos, diáconos pueden ser también, ¿sí? Al liderazgo de la iglesia. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice, les escribo a ustedes los líderes de la iglesia. Entonces, cuando leamos ancianos, ¿a quién nos estamos refiriendo o a quién se refería Pedro?
al liderazgo de la iglesia, al grupo pastoral de la iglesia. Una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. Y Pedro dice, también soy un anciano, o sea, también soy un líder en la iglesia y testigo de los sufrimientos de Cristo. Acuérdense que Pedro, por el nombre del Señor y por predicar el Evangelio, lo metieron en la cárcel, le dieron azotes, lo persiguieron. Así que él dice, soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando sea revelado en todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, y me llama la atención porque Pedro podría decir, yo soy apóstol, así que escúchenme bien. O sea, yo estoy por encima. Yo estuve en el grupo de los 12 de Jesús. Podría haber dicho. Sin embargo, él dice, como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño de Dios, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y probablemente que al escribir esto Pedro estaba con una imagen muy clara de lo que Jesús había hecho con él y con el resto de los discípulos. Jesús no tuvo problemas en sacarse la túnica. Los que escucharon el devocional, no sé si era ayer o hoy, se habla justamente de la túnica o la toalla. La túnica es representación de poder, la toalla es representación de trabajo y de servicio. Jesús no tuvo problema en sacarse la túnica, agarrar la toalla, la palangana y lavarle los pies a los discípulos. Entonces Jesús les había enseñado con el ejemplo. Jesús nunca se puso en un escalón más arriba. Si yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto con ustedes, esto es lo que ustedes tienen que hacer con los demás. Por eso Pedro les dice a los lectores, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, ¿quién será el gran pastor? Jesucristo. Recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, o sea, así como les dije esta exhortación a los ancianos, a los líderes, a los pastores, del mismo modo, ustedes los más jóvenes, y aunque probablemente había una cuestión de edad, pero esta expresión de los más jóvenes se refiere al resto de la iglesia, a las personas que formaban parte de la congregación donde estaban esos ancianos a los que Pedro les dice cómo se tenían que conducir. Entonces, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Sí? Hay un orden que Dios ha establecido, como en la familia, así como los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres, porque los padres son perfectos. No, porque ese es el orden. Así como en el matrimonio Dios ha establecido un orden de que una mujer pueda estar sujeta a su marido, así como Cristo a la iglesia. Y no tiene que ver con mayor dignidad ni con mayor importancia, tiene que ver con el orden que Dios estableció. Entonces acá les dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Pero acá viene la frase en la que me quiero centrar. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Te animo a que grabes esta frase en tu corazón. Todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Aunque está dándoles
directivas claras al liderazgo de la congregación y a los hermanos de la congregación, había roles bien definidos. A todos, entiéndase, líderes, pastores, ancianos y a toda la congregación les da esta exhortación: todos vístanse con humildad en el trato con los unos con los otros. El requerimiento de vestirnos de humildad es para cada uno de nosotros. Nadie queda exento. Absolutamente nadie. En la congregación, hoy teníamos una reunión por la mañana y alguien preguntó: ¿quiénes son los que forman parte del liderazgo? Bueno, ahí está nuestro hermano Daniel, está Nelda, está Carlos, Sandra y yo, pero para el grupo que está pastoreando y para toda la congregación es esta exhortación de que nos vistamos con humildad en el trato que tenemos unos con otros. Y esto es medular si queremos tener una buena relación interpersonal. La iglesia creció, se convirtieron un montón de personas y surgieron los problemas. Lo mismo que a veces ocurre entre nosotros, en una célula, entre los varones, entre las mujeres, porque estamos en proceso de crecimiento y porque surgen a veces, opiniones que queremos sobreponer sobre las opiniones de otros, o porque pensamos distinto y parece que el otro piensa mal y yo pienso bien, y el orgullo que con tanto disimulo aparece en nuestra mente a cada rato, y tenemos que aprender vistiéndonos con humildad en el trato los unos con los otros. ¿Por qué tenemos que vestirnos con humildad? Bueno, Pedro sigue diciendo: porque Dios, no el pastor, no el papa, no hay papa entre los pastores, pero ninguna persona de esta tierra, sino Dios, fíjense lo que dice, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y esto, hermanos, es fundamental. Más allá de los dones, más allá de los ministerios, más allá del trabajo que podamos hacer en la congregación, seas líder, pastor, seas líder de una célula, más allá que estés en el grupo de adoración o haciendo lo que sea, para todos es esta exhortación de que nos vistamos con humildad. Y la humildad no es una carita de yo no fui. Porque alguien podría ver a alguien que está todo el tiempo mirando para abajo y que cuando habla con vos, no se anima ni a mirarte a los ojos, y a lo mejor alguien dice: ah, qué persona humilde. No pasa por ahí la humildad. La humildad tampoco significa agachar la cabeza y decir que sí a todo lo que las personas me digan. Eso no es humildad. No estamos llamados a dejarnos pasar por encima. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, nos ha dado la capacidad de decidir lo que sea mejor para todos. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Tendrá que ver con una posición económica? Porque a veces se asocia diciendo que el sector, tal barrio es un sector humilde, un barrio humilde. Y con eso, de una manera muy solapada, se está diciendo: son pobres. La humildad no tiene que ver con la cantidad de dinero que gana una persona. La humildad es la sana actitud de una persona que reconoce la dignidad y la autoridad que otro ha recibido y que por lo tanto, como reconoce autoridad en otros, recibe la instrucción, el mandato, la exhortación o lo que la otra persona que está en autoridad diga. ¿Sí? Eso es humildad. Tiene que ver con una actitud de reconocimiento a los que están en autoridad.
Es decir, en la escuela esto tiene que ver con reconocer que un maestro, un directivo, tiene autoridad sobre el alumnado. ¿Sí o no? Si yo estoy manejando y de pronto me paran en un control policial, ¿en qué lío me estoy metiendo? Algunos saben por qué digo esto, pero nos debemos a la autoridad policial. Y si nos piden la documentación, tenemos que darla. ¿Sí? Entonces, estamos en un mundo donde hay autoridades y tenemos que aprender a reconocerla. No reconocer la autoridad que tienen las personas, escucha esto, independientemente de que ejerzan bien o mal su autoridad, estamos llamados a reconocerla. Eso es humildad. Eso no significa que sea cómplice del mal desempeño de una persona que está en autoridad. Eso no significa que me tenga que dejar apabullar o que tenga que hacer algo malo si una autoridad me lo pide. Pero sí tenemos que aprender a reconocerla, ¿sí? Porque Jesús dijo claramente, o la palabra del Señor dice claramente, que Dios se opone a los orgullosos. Otra versión dice, Dios resiste a los soberbios, a las personas altivas. Y uno de los ejemplos icónicos de orgullo, de soberbia, lo hemos mencionado muchas veces, es aquel rey de Babilonia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nombre raro, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que obviamente tenía mucha capacidad y le tocó ser el que siguiera en el mando o en el reinado y hizo muchas cosas en su nación, pero en algún momento, después de haber avanzado y de ver el progreso de Babilonia, el tipo se paró en la terraza de su palacio mirando toda la ciudad y dijo así, Daniel 4:30, escuchá, ahí va a aparecer en la pantalla a lo mejor. Dice que Nabucodonosor, el rey, habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No tenía problemas de autoestima este hombre, ¿no es cierto? Y a lo mejor no lleguemos a ese extremo, pero a veces sentimos una noble sensación por los logros. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Terminó de pronunciar esa frase y vino la sentencia la disciplina que ya Daniel, el profeta Daniel, le había advertido. Mirá, volvete al Señor, haz las cosas bien. A lo mejor libras tu alma de lo que ya está anunciado. Y el texto bíblico no es claro, pero dice que a Nabucodonosor se le cambió la cabeza y empezó a actuar como una bestia y le salieron como plumas o como pelos en el lomo y garras y andaba por el campo como una bestia. El rocío de la madrugada le caía encima, o sea, perdió la razón, ¿sí? Y pasaron, dice la Biblia, 7 tiempos. Algunos sugieren que fueron 7 años, un periodo largo. Y en el versículo 37 de ese mismo capítulo 4 de Daniel, después de todo ese proceso en el que Dios le bajó el copete a Nabucodonosor, Nabucodonosor dijo, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él sabía que era rey en la tierra, pero ahora se dio cuenta que había un rey por encima de él, que estaba en el cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con altivez, con arrogancia, a los que se creen más de lo que deben creerse. Como dice la palabra, a los que tienen más alto concepto de sí mismos que el que debe tener, a los que se creen dueños y autores de sus buenos logros. Y eso es lo que está diciendo Pedro
cuando cita la humildad que debemos usar para vestirnos en el trato unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios o humilla a los que se enaltecen. Es un tema al que Dios me lleva bastante seguido y creo saber por qué. Porque de la misma manera que ustedes, que son de carne y hueso, del mismo material que yo, no me cuesta mucho llegar al punto donde se me suba el orgullo a la cabeza. O como decimos acá en Córdoba, se nos suban los humos a la cabeza. Y ese fue el motivo por el que Dios trató con Pablo, el apóstol Pablo, y permitió ese aguijón en la carne sobre el cual Pablo había pedido 3 veces que se lo quitara, y Dios le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo había entendido, y él llegó a decir: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me crea el superhombre de Dios, Dios permitió eso que me pasó, ¿no? Entonces entiendo que esto es fundamental, no solamente para que Dios no tenga que llevarnos a algún trato diferente, sino justamente para que podamos tener relaciones sanas entre nosotros, relaciones interpersonales que nos favorezcan, que nos edifiquen, que nos alienten, que aprendamos, como dice la palabra, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque eso nos ayuda a mantener un equilibrio. De otra manera, nos creemos la frutilla de la torta, de otra manera nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, y ahí viene el problema, porque cuando alguien obra con altivez de espíritu o con orgullo, no solamente que ve a los demás como inferiores, sino que empiezan los problemas en las relaciones. Empiezan los celos, las envidias, nos llenamos de enojo porque al otro le dan un lugar que a mí no me dan, porque reconocen al otro más que a mí, porque a mí no me han sabido dar el lugar que me merezco, y empiezan las competencias, a ver quién lo hace mejor, quién gana más, y qué sé yo, una infinidad de situaciones que todas tienen el origen en la misma actitud de orgullo. Por eso me parece tan valiosa esta expresión que usa el apóstol Pedro. Todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Me encanta que lo relacione directamente a esto, lo baje al llano en lo que tiene que ver con la manera en la que tratamos con los demás. La manera en la que tratamos con el cónyuge, la manera en la que tratamos con los hijos, con los padres, la manera en que tratamos con nuestros hermanos en la familia, la manera en que nos tratamos entre nosotros. Porque hay momentos donde nos abrazamos con mucha alegría y nos da gusto vernos y levantamos la copa, como seguramente en un mes más adelante, y nos vamos a desear feliz Navidad y nos vamos a abrazar y nos vamos a dar un beso. Pero hay otros momentos, que no son pocos lamentablemente, donde cualquier chispita enciende broncas o reaviva broncas viejas. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con el orgullo o con la falta de humildad. Porque parece que nos da calor este vestido con el cual Pedro nos anima a vestirnos. Nos da calor, entonces nos lo sacamos. Por ahí nos ponemos el chalequito de la humildad, pero enseguida nos da calor, o pica, parece que picara, que molestara, y enseguida nos lo sacamos. Y hablamos, juzgamos, pensamos, nos movemos sin humildad. Me gusta la alegoría. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 8, habla de el Señor Jesucristo y dice así la palabra:
Creo que va a aparecer ahí. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, o sea, a Dios el Padre. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y quiero aclarar, porque lo hemos leído muchas veces al texto, y sabemos que Jesús oraba con lágrimas, con sudor en el Getsemaní, y sabemos que el Señor intercedió y aún pidió si fuera posible que Dios lo librara de esa copa, de ese trago amargo. Sin embargo, aunque Dios lo escuchó, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Porque Jesús sabía que había venido para eso. Podría pedir que Dios me mande 10 legiones de ángeles y me salvaría, pero yo he venido para esto, para entregar mi vida por las personas, por la humanidad, por tu vida y por la mía. Entonces, fíjate, dice que Jesús ofreció ruegos y súplicas con temor y con reverencia. Eso habla de una actitud de humildad delante de Dios el Padre. El que tenía toda la gloria antes de descender a este mundo, el que tenía toda la dignidad como Dios mismo que era, ahora se había despojado de toda esa gloria y reconociendo su limitación, porque estaba limitado a un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, ofrecía ruegos y súplica. Nadie habla con ruegos y súplica cuando se siente de igual a igual con alguien. ¡Hey! Alcánzame tal cosa. Hace esto, hace aquello. Necesito que me ayudes o lo que sea. Cuando estamos o nos vemos de igual a igual, nadie ruega, nadie suplica, salvo que hayamos metido la pata hasta el caracú y hayamos sido descubiertos. Entonces ahí sí rogamos que se nos perdone. ¿Sí o no? Ahí sí rogamos que se nos perdone, ahí sí suplicamos. Pero cuando nos vemos de igual a igual, no. ¿Jesús había pecado? ¿Se había equivocado en algo? ¿Había fallado? Sin embargo, con una humildad ejemplar, rogó, ofreció súplicas, clamor, aún con lágrimas, a aquel que lo podía librar de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y dice el verso 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Otra frase que me sigue revelando y le pido al Señor que me ayude a entenderla en profundidad, es poderosa. Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es clave esta frase también para que le pongamos una tapa a un montón de cuestionamientos que a veces surgen de nuestra razón humana. Si yo sirvo a Dios, ¿por qué me manda una enfermedad? Si yo busco agradar a Dios, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Como si Dios se estuviera equivocando en las cosas que nos hace vivir cuando nos toca pasar una situación mala. Lo que nos contó Graciela en su testimonio. ¿Por qué de pronto tener que padecer esas cosas si somos siervos de Dios? Hermanos, la respuesta es que nosotros todos tenemos una pila de cosas que corregir todavía. Jesús no tenía nada que corregir. Jesús no se equivocó, no le faltó al respeto a nadie, no anduvo hablando mal de nadie. No digo que acá la gente hable mal, ¿no es cierto? Pero digo, Jesús no tenía ningún pecado y aún así padeció. ¿Qué cosas padeció? Injusticias, burlas,
escupitajo, que lo juzgaran injustamente, que lo crucificaran. Pero dice la palabra que aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso nos ayuda a entender que nosotros que somos hijos de Dios, también necesitamos, y yo diría aún más que Jesús, aprender la obediencia. Y esa obediencia a veces se aprende de las situaciones más complejas. El viernes en la reunión de varones nos compartió la palabra Guillermo, que se tuvo que ir porque Norma no se sentía bien. Y él decía, los aprendizajes más significativos de la vida no se dan generalmente en los momentos lindos, se dan en las circunstancias más difíciles de la vida. Ahí es donde aprendemos o donde se graba a fuego en el corazón los principios los principios de la palabra del Señor o la autoridad, la soberanía del Señor. Y Jesús aprendió la obediencia, aprendió a sujetarse a sus padres, porque así dice la palabra, que cuando él tenía 12 años, ¿se acuerdan ese episodio donde se fue a Jerusalén de nuevo? Se quedó en Jerusalén después de una fiesta y los padres desesperados lo buscaban. Y cuando lo encontraron, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados. Y después de todo eso el relato dice, les estuvo sujetos. Jesús obedeció a sus padres. Y Jesús le podría haber dicho a José, vos a mí no me mandas porque vos no sos mi papá. Le podría haber dicho, como a veces reacciona un hijo con un padre o un padrastro o una relación así, ¿no es cierto? Vos a mí no me mandas porque vos no sos mi papá. Sin embargo, Jesús les estuvo sujeto porque aprendió a obedecer. ¿Por qué? Porque era humilde de corazón. Por eso el Señor Jesús nos manda a nosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. ¿A qué nos ayuda esto? A relacionarnos mejor. A que si pegamos el portazo un día por enojo, lo antes posible bajemos el copete y vengamos y pidamos perdón. Porque para eso no hace falta conocer muchos versículos bíblicos. Para eso no hace falta tener un ministerio tal o cual. Para pedir perdón hace falta ¿qué cosa? Decímelo vos. Humildad. El Señor me puso en esta situación, en estas 2 semanas últimas, me puso en varias situaciones donde he tenido que a poca gana de mi yo, tener que pedir perdón. Pero en definitiva eso es lo que Dios quiere hacer. Porque ¿de qué sirve un ministerio si no le doy lugar o no lo ejerzo o no lo vivo en humildad? ¿No? Entonces Jesús aprendió la obediencia con sus padres, aprendió a obedecer a las autoridades. Esto nos vuela la cabeza porque vivimos en una época donde estamos todos tan exasperados y tenemos tantos motivos para reclamarle a los que hacen las cosas mal. Y Jesús estuvo frente a Pilato, una persona totalmente despiadada, una persona totalmente deshonesta, bueno, político, ¿no? Y perdón si a lo mejor meto todos en la bolsa, pero Pilato no era la excepción a la regla, ¿no? Y en un momento Pilato, poco tiempo antes de que llegara la muerte, la crucifixión de Jesús, le dice a Jesús, ¿de dónde sos? Y dice el relato bíblico que Jesús no le contestó. Pero no por orgullo, no le contestó porque era momento de callar, enmudeció, como dice el profeta Isaías hablando de él. Entonces Pilato con toda la soberbia le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para dejarte en libertad? Y entonces ahí Jesús abre la boca y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada del cielo, si no te fuera dada de arriba. Es decir, que Jesús, que conocía perfectamente a Pilato y le sabía todas las mañas,
no por eso dejó de respetarlo y de reconocer que tenía autoridad, que Dios le había dado autoridad. Pero la ejerció mal. Bueno, va a dar cuentas, como vamos a dar cuentas vos y yo de lo que hacemos con lo que tenemos. Pero Jesús aprendió a obedecer, aprendió la obediencia, aún en medio de padecimientos. Y como te decía hace un rato, Jesús nunca hizo las cosas mal. Así que Él nunca se tuvo que arrepentir de algo, como nosotros sí nos tenemos que arrepentir muchas veces y a diario. Jesús no tuvo que pedir perdón, porque Él no se equivocó nunca. Sin embargo, Él pidió perdón por todos los que lo estaban juzgando, acusando injustamente y matando. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y ahí estábamos incluidos también nosotros. Ahí Él estaba orando por nuestras vidas también. Y esa oración no la hizo en su devocional sentadito en la reposera. Esa oración la hizo en la cruz mientras estaba desangrando por nosotros. Por eso preciosa es la sangre del Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha y sin pecado, sangre inocente que nos cubrió y nos lavó a cada uno de nosotros. Pero para eso, hermanos, hace falta humildad. El Señor Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fíjate la sujeción, la obediencia, el reconocimiento de autoridad. Si el Padre me ha dado, yo lo tengo que recibir. Y sigue diciendo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Otra versión dice, el que a mí viene, no lo rechazaré jamás. ¿Sabes por qué cualquier persona que viene a Jesús con un corazón arrepentido recibe aceptación, perdón y dignidad? Porque Jesús, manso y humilde, ya entregó al Padre todas nuestras cuitas y tomó la decisión de obedecer a Dios, en que si Dios le manda a alguien, Jesús lo tiene que recibir. Porque acuérdate que la humildad es la actitud, la sana actitud de una persona de reconocer la autoridad, primeramente la de Dios, pero también la de otras personas, y obedecer a los mandatos de quien tiene autoridad, primeramente a Dios y después a las personas. Pero Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, lo recibo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo rechazo jamás. Entonces, cuando una persona va a Jesús, Jesús lo recibe porque Él, en obediencia al Padre, recibe y no rechaza, acepta, perdona y da dignidad al que viene a Él. Pero a veces eso no nos pasa a nosotros. Porque hay gente que viene a nosotros, ¿se entiende? Y le hemos hecho la cruz. Porque a lo mejor lo saludamos y hasta le hacemos una sonrisa, pero adentro nuestro hay algo que nos está diciendo nunca más a esta persona. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque no hay humildad en el trato entre nosotros. Porque aunque el Padre nos manda perdonar, porque así como hemos sido perdonados, tenemos que perdonar, nosotros por el orgullo ponemos primero nuestra necesidad o nuestro pensamiento y le ponemos la mano en el pecho a aquel que viene a nosotros. Por eso Pedro, uno que había aprendido todas estas cosas, dice, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Entonces, quiero terminar o cerrar esto diciéndote, no le tengas miedo. Ya que lo ilustré como un chaleco, no le tengas miedo al chaleco. A veces pica.
a veces da calor. A veces parece que no combinará con otras vestimentas. No importa. Vistámonos con humildad en el trato unos con otros. ¿Te acordás que el apóstol Juan dice, nadie puede decir, yo amo a Dios, a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien ve? Y con el mismo criterio creo que se puede pensar en lo siguiente. Nadie puede decir, yo me humillo delante de Dios, pero que no venga nadie a querer mandarme. ¿Cómo vamos a ser humildes ante Dios, a quien no vemos, si no somos humildes entre nosotros? Y vuelvo a decir, eso no significa que tengamos que agachar siempre la cabeza nosotros. Las cosas hay que hablarlas. Pero díganme si no sacamos muchas veces esta espada. ¿Hasta cuándo voy a tener que ser yo el que me humille? Que venga él, que venga ella a pedirme perdón esta vez. Y con esos argumentos u otros argumentos parecidos, lo único que hacemos es alimentar y poner bien gordito a nuestro orgullo. Por eso no nos entra el chaleco. Vistámonos de humildad, hermanos. Miren, después que Dios nos rebalse la mochila de bendiciones, después que Dios confirme ministerio, después que Dios añada dones, después que Dios se manifieste con sanidades, con liberaciones, después que Dios te prospere, nos levante, pero que nos encuentre vestidos con la humildad en el trato unos con otros. Si no tenemos el chalequito puesto, cualquier cosa que recibamos, vamos a terminar como Nabucodonosor. Mirá el ministerio que tengo, mirá lo que logré, mirá lo que conseguí, mirá lo que yo conquisté. ¿Y qué tiene que hacer el Señor con los soberbios? Aprendamos, hermanos, aprendamos la obediencia. Y aún de las cosas estas, yo creo, esto lo digo con mucho temor, pero creo que muchas de las cosas que nos pasan, sobre todo de esas cosas que no nos gustan, son un trato de Dios que tenemos que aprender la obediencia. Sí, pero el otro, miralo aquel que... Dios también trata con el otro, con aquel. Dios trata con tu marido, con tu esposa. Dios trata con tus hijos. Dios está tratando. Deja. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, pero ¿y qué vas a hacer con este respecto de Juan? ¿Y a vos qué te importa? No fue esa la expresión, ¿no? Le dijo, ¿y qué a ti? Pero en cordobés sería esto, ¿y a vos qué te importa? Vos ocúpate de lo que tenés que ocuparte. Así que cuando te venga el pensamiento, ¿y a mi marido quién le dice las cosas? Deja que Dios le va a decir las cosas a tu marido. A la esposa no voy a decir porque las esposas son todas unas dulces de leche, ¿no es cierto? Acá en la congregación. ¿Estás dispuesto a ponerte el chalequito? Bendito Señor, gracias porque vos nos enseñás esto para nuestro bien. Señor, y reconocemos muchos de los dolores de cabeza, muchas de las tristezas, muchas de las angustias, de las amarguras, de las broncas viejas que traemos, tienen que ver con que todavía sigue prevaleciendo nuestro orgullo en las relaciones unos con otros. Por eso hay ofensas no perdonadas, por eso estamos tan aferrados a resentimientos, a cosas que dijeron de nosotros, a cosas que nos hicieron otras personas, y que cuando va a llegar la justicia para con esas personas, Señor, tu palabra es tan clara, tan preciosa, tan poderosa.
Ayúdanos, Señor, a entender, pero sobre todo a dar el paso de obediencia, a vestirnos con humildad en esto, en el trato unos con otros. Y que de la misma manera que vos nos perdonaste, podamos perdonar lo que haya que perdonar. Y de la misma manera que vos no tuviste en cuenta todas nuestras maldades, así nosotros también aprendamos a pasar por alto las ofensas y a poner las situaciones en tus manos, a las personas en tus manos, porque vos mismo hiciste esto. No juzgaste, no amenazaste, no respondiste con maldición, sino que encomendaste la causa a Dios, al que juzga con justicia. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir el gozo de relaciones sanas, que aprendamos a mirarnos con más paciencia, con más tolerancia, que aprendamos, Señor, a hablarnos con más amabilidad. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Te pedimos perdón por los arranques de ira, por las acusaciones, por levantar el dedo, por levantar la voz a veces, por acusar a alguien, Señor, con enojo. Perdónanos, Señor. Si vos nos hubieras tratado así, ya no habría ni rastros de nuestra vida. Señor, gracias por enseñarnos lo que realmente trae bien y trae paz. Como dijiste, Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Gloria a tu nombre, Señor. En Jesús. Amén. Amén.